Los fanáticos del automovilismo en pista y aquellos seguidores de la marca alemana Porsche vivieron este sábado 22 de abril una interesante cita con la velocidad. Desde el Autódromo Internacional de Codegua pudimos ser testigos del inicio de una nueva categoría deportiva. Una instancia que exhibe en el asfalto un panorama deportivo muy competitivo, puesto que se trata de autos con características técnicas idénticas. De esta manera, la habilidad de los pilotos es fundamental para el resultado final de cada competencia. El Autódromo Internacional de Codegua albergó esta cita que desde las 9 de la mañana inició su primera manga. Familias completas, niños y una serie de invitados exclusivos acudieron a esta jornada inaugural, mostrando entusiasmo por lo que se vivió en esta jornada doble. Con las posiciones ya definidas, los autos se ubicaron en la recta principal para dar vida a la primera carrera de esta fecha doble. Semáforo en verde, comenzaba a escribirse la historia con un inicio de competencia bastante sorprendente. El auto número 7, comandado por Tomás Echeverry, perdía la primera ubicación antes de llegar a la primera curva, siendo superado por Eduardo González, Andrés Suazagoitía y Dominique Seré. Otro que seguía de cerca esta batalla era Juan Pablo Baudet, quien ocupaba el quinto lugar. En el desarrollo de la primera manga, pudimos ver a un Eduardo González encabezando el grupo de pilotos, aunque seguido muy de cerca por Suazagoitía. Por su parte, Tomás Echeverry recortaba la distancia y con 5 minutos de carrera disputados ya se ubicaba en la tercera posición. El trabajo de Echeverry seguía rindiendo frutos, puesto que Suazagoitía no podía con la presión. Este último estiró demasiado el frenaje y sobrepasó los límites de la primera curva, situación que fue aprovechada por Echeverry y Baudet, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar de la carrera, respectivamente. En el desenlace, Eduardo González mostraba una solidez imperturbable en el primer lugar, a pesar de que estuvo lidiando con la presión incesante de Tomás Echeverry. Tras 25 minutos de competencia y las 2 vueltas posteriores, González vio a la bandera cuadros y abrochó el primer lugar de esta manga con un tiempo total de 27 minutos, 20 segundos y 642 centésimas. Estrecha diferencia, el mencionado Echeverry se adjudicaba la segunda plaza, mientras que la tercera posición fue para Juan Pablo Baudet. Luego de un merecido descanso, un nuevo capítulo de esta historia volvía a escribirse. Los autos participantes del Cayman GT4 Challenge regresaban a la pista para la segunda carrera del día. Con la primera experiencia ya finalizada, algunos autos cambiaban de piloto y se aprestaban a marcar los tiempos para configurar la largada de esta segunda competencia del día. De esta forma, el mejor tiempo de la ronda de clasificación fue para Juan Pablo Baudet, quien anotó un tiempo de 1 minuto, 10 segundos y 123 décimas. Este registro le permitió encabezar la grilla de largada en la segunda carrera del día. Los autos ubicados en la grilla se daba inicio a la nueva carrera y con la luz verde podíamos comprobar que la concentración fue fundamental para que en los 2 primeros puestos no hubiera cambio alguno. Sin embargo, antes de la llegada de la primera curva, Ernesto Ríos ocupó el carril externo, dando un importante golpe que le permitió pasar del sexto al tercer lugar. En el desarrollo de este segundo capítulo del día, Baudet se mostró sólido en la primera ubicación. Quienes libraron una interesante batalla fueron los pilotos ubicados entre la segunda y la cuarta posición. Si bien en un principio la diferencia parecía mínima, no hubo cambios en la clasificación y a medida que pasaban los minutos, las distancias se hacían más evidentes. De esta manera, Juan Pablo Baudet anotó el triunfo con un tiempo de 27 minutos, 32 segundos y 997 centésimas. Baudet fue seguido muy de cerca por Eduardo González, quien se quedó con el segundo lugar de esta segunda carrera. Por su parte, Ernesto Ríos fue el piloto que cerró el podio obteniendo el tercer lugar de la serie. Pulsaciones a 1000 y exprimiendo al máximo las prestaciones de los 13 Porsche Cayman GT4, los participantes de esta inédita categoría completaron la primera fecha doble de este interesante certamen. Los triunfos de Eduardo González y Juan Pablo Baudet son el primer antecedente para este campeonato, que se configura como una nueva instancia para el automovilismo en pista de nuestro país.
próximo 3 de junio es la fecha reservada para una nueva cita con el Porsche Cayman GT4 Challenge.